Es el abacados y voy a pasar de este lado para ministrarles el tema del clamor. El tema del clamor. ¿Sí? Muy importante ese tema. Bendito eres Yahshua Mashiach por tu luz para hacer luz para los demás. Amén, amén. Todos bien atentos porque voy a dar datos muy importantes de profecía. Atentos todos, por favor. Hace rato vimos profecía, Daniel 11:44, ¿o no? Claro que sí, es profecía. Bueno, muy bien, perfecto. Voy a empezar por decir ciertas cosas. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, póngale como título clamor. Se fue la imagen aquí. La gran redención. Clamor. La gran redención. Pongan atención. Si no les diera tiempo, voy muy ligerito, va a ser subido el video a YouTube y ustedes lo estudian en ese Shabbat. Bueno. Herodes. ¿Qué era Herodes? Herodes era idumeo. ¿Qué es eso? Sí, Herodes el Grande. El único grande es Yahweh. Bendito, ¿quién es Yahshua Mashiach? Pero bueno, Herodes el Grande. Así para que se entienda. Era idumeo. Era descendiente de Saf, de Saúl. 1. 2. La élite judía y muchos sacerdotes, Cuanín, eran corruptos, a más no poder. 3. La Torá, como hasta hoy, contaminada con mandamientos de hombres, los takanot. Vamos a Mateo, vamos por favor a Mateo, vamos a Mateo 15. El Salmo, si quieren ustedes lo leen en su casa, y vamos a leer el Salmo 112, ustedes lo leen. Es que quiero más tiempo ahorita para ministrarles, pero los salmos siempre los decimos. Mateo 15, verso 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Ahí está. Y eso está desde el profeta Isaías 29:13. O sea, los rabinos enseñan más doctrinas de hombres que la Torah. Estudian más el Talmud que Torah. Tremendo. Punto siguiente. El dintel de las puertas. La sangre del cordero de Éxodo 12. ¿Sí? No dejó entrar al ángel heridor, al ángel destructor. Por eso murieron los primogénitos. Punto siguiente. Pesaj es libertad, pero no libertinaje. Y como dice el himno que compuse, el cántico de Pesaj, nos dio su Torah, nos dio libertad para guardar su Torah, no para pecar. Punto siguiente. La casa de Judá sigue esperando al profeta Elías. ¿Quién precederá al Mesías? Ahorita lo vamos a aclarar, pero lo entienden mal, no entienden, porque hay un velo, recuerda. Se está poniendo otra imagen. Punto siguiente. Entraron, son varios puntos, hermanos, perdónenme. Entraron a la tierra prometida y quebrantaron el pacto de Yahweh. Fueron llevados por los asirios, la casa de Israel, las 10 tribus, y después por los babilonios, la casa de Judá y Benjamín. Ahora, vamos a ver Miqueas, por favor, vamos a Miqueas. Vamos, por favor, para allá, rápido. Sí, lo más rápido que podamos. Y vamos a buscar el verso 4, el capítulo 4, perdón. Sí. Muy bien. Perfecto. Miqueas 4, verso 1.
Acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Yahweh será establecido por cabeza de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Entonces eso quiere decir lo que ya había yo dicho la semana pasada, que toda isla va a desaparecer. Primero se va a remover de su lugar, después se va a desaparecer y todos los montes van a ser aplanados. El único lugar alto va a ser Jerusalén. Ahora vamos al Salmo 126, por favor. Es que eso va a suceder, quieran o no quieran las naciones, porque es una profecía de Yahweh. Aleluya. Entonces, Salmo 126, por favor, vamos para allá. Y vamos a buscar, bueno, vamos a leer este Salmo gradual. Cuando Yahweh hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de exaltación. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Yahweh con estos. Grandes cosas ha hecho Yahweh con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Yahweh, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas, como la gavilla que vamos a presentar en Bikurim y en Shavuot. Bueno, este salmo es para entrar al milenio, no es ahorita. ¿Acaso ahorita hay risa en Israel? ¿Gozo en Israel? No, hay un pánico terrible, ¿verdad? Entonces, no hay gozo, hay guerra. Bueno, ahora, vamos al libro de Efesios, la carta de los Efesios. Vamos para allá, Efesios, y vamos a buscar el capítulo 4, verso 30. Pero ¿por qué estoy poniendo estas citas? Es que ya queda así de tiempo, hermanos. Esta guerra que está hoy, de la que acabamos de hablar en recta final 183, se va a supercomplicar. Después Estados Unidos dejará solo a Israel y todo el Islam vendrá contra Israel. Efesios 4, verso 30. Y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y de eso se trata este tema, porque cuando oigamos el clamor, y ahorita vamos a ver que sí vamos a oír el clamor, ¿sí?, de nuestro gran Señor, diciendo, sube acá. Vamos a Isaías 53, por favor. Isaías 53. Vamos para allá, hermanos. Ya sabemos que en el profeta de Isaías, el capítulo 53, está descrito el sufrimiento de nuestro gran Adón, Señor Yahshua Mashiach. Isaías 53. Bueno, pero vamos a ver nada más el 7 y el 8. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Aquí está hablando de nuestro gran Señor Yahshua Mashiach. Ahora, vamos a entrar en profundidad. La entrada del pecado al mundo requería una solución. O sea, entró el pecado al mundo. Requería una solución. En el libro del Éxodo se narran 6 copas. Si tú quieres saber mucho de eso, ve el video de Pesaj de los años pasados. ¿Sí? Bueno, la tercera copa es la redención. Ojo con eso. Vamos a Lucas 22. Vamos a manejar mucho la Biblia hoy. Si no eres diestro, no te preocupes. Ve anotando las citas y revisen este tema porque es muy importante. Lucas 22. Vamos para allá. Lucas 22. Y en el verso 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Hasta ahí nada más vamos a leer. Eso ya lo he ministrado. Por eso revisen los temas de Pesach, sobre todo los nuevecitos. La cuarta copa es la copa de la esperanza. ¿Sí? La copa de la esperanza. ¿Qué esperanza? De entrar al reino. La redención de entrar al reino. Ahora vamos a la segunda carta de Pedro. Vamos para allá. Vamos a estar manejando mucho la Biblia ahorita. Segunda de Pedro, capítulo 3. Y vamos a ver el verso 8 y 9. Mas, oh amados, no ignores esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y en el libro de Oseas, nada más anota la cita, está escrito que Él nos resucitará en la madrugada del tercer día. Y ya estamos en la madrugada del tercer día. ¿De acuerdo? Ya pasaron 2000 años, pero ya estamos en la madrugada del tercer día. Nunca dijo Yahshua, o a través de los profetas, pues, su Ruach HaKodesh, su espíritu, que nos resucitaría al final de los 2000 años. No, sino en la madrugada del tercer día. Si quieren, vamos para allá, para amor a los nuevecitos, porque están aprendiendo muchísimos nuevecitos y eso a mí me da un gozo muy tremendo, muy bonito. ¿Verdad? Muy bien. Muy bien. Vamos a buscar Oseas, el capítulo 6, verso 1. Si no eres diestro, anota la cita. Venid y volvamos a Yahweh, porque Él arrebató, no se trata del arrebatamiento, no. Él arrebató, quitó, y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Pero el día y la hora, recuerden, nadie lo sabe. Vean ese tema, lo acabo de dar hace un par de días, 15 días tal vez. Ahora, entonces la cuarta copa es la copa de la esperanza. ¿Sí? Te redimiré, te sacaré de Egipto, o sea, te sacaré de Egipto, del mundo, ¿sí? Y te introduciré a la tierra prometida. Pero ahorita ya para nosotros es entrar al reino y después a la nueva Jerusalén. Bueno, ahora vamos al profeta Isaías en el capítulo 61. 61. Nadie se pierda ni un segundito porque vamos a entrar a cosas bien profundas. Ya conocemos... Apágame el micrófono. Sí, ya conocemos Isaías 61, verso 1 y el 2a. Miren, Isaías 61, el Espíritu de Yahweh, el Adón, está sobre mí, porque me ungió, Yahweh me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel. 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Eso es lo que ya hemos visto hasta ahora. Y el día de venganza del Elohim nuestro, a consolar a todos los enlutados. Aquí está hablando el día de venganza, el día de la ira. Sí, después de la gran tribulación. En la ira ya no estaremos, según la Biblia. Y a consolar a todos los enlutados. Y se cumplirá lo que dijo en el Sermón del Monte, Mateo 5, ¿sí? El que llore será consolado, etc. ¿Se acuerdan? Qué bonito. Bueno, muy bien. Ahora, vamos a Mateo 24 porque tenemos que tener muy en cuenta, yo quisiera que ya entendieran todos, muchos ya entendieron, millones ya entendieron gracias a Yahshua. Miren, cuando está hablando Yahshua aquí en Mateo 24, está hablando de la abominación desoladora que hizo Tito hace 2000 años. Muchos cristianos están esperando que se revele el anticristo, pero si ya está el antimashiach. Y que haga un pacto y que a la mitad de la semana quita las ofrendas. No, eso le tocó a Yahshua. Si no hay semana, sí hay semana 70, pero sucedió hace 2000 años.
Entonces a mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. ¿Sí? ¿Quién? Yahshua, con su sacrificio en la cruz, Él quitó todo sacrificio. Entonces, Mateo 24, ¿ya lo tienen? En el verso 20. Orad pues porque vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Está hablando de cuando fue destruido el segundo templo, en el año 70, por Tito Vespasiano. Hay muchas ministraciones de esas situaciones en este mismo canal. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Aquí el Eterno está ya entrelazando la tribulación que hubo en el año 70 con esta que ya estamos viviendo. Y que se va a poner muy feo. ¿Sí? Bueno, muy bien, perfecto. Ahora, pongan mucha atención, por favor. 97,000 judíos fueron tomados cautivos por Roma. 97,000 judíos fueron tomados cautivos por Roma. 115,000 muertos, o sea, cadáveres, fue un mar de sangre eso. 115,000 cadáveres, lógico, de judíos. Eso es a lo que se refiere aquí Yahshua. Ahora, pongan atención. Como primero fue sitiado Jerusalén, no fue destruido de inmediato, ni Jerusalén ni el templo, 1,100,000 judíos perecieron en ese asedio en el año 70. Y fue en la fiesta de los panes sin levadura. La mayoría del pueblo no guardaba Torá. Los Kohanim, mal llamados traducidos sacerdotes, eran corruptos. No había la Torá contaminada con mandamientos rabínicos, como hasta ahora, etc. Ahora, mucha atención. Fíjense lo que dice aquí, muy bien. Verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. No es ahora, fue hace 2000 años. Algunos, no, ya no muchos, pero siguen hablando. ¿Ya es hora, Roe Palacios, que nos vayamos a los montes? No. No. ¿Qué te irías con tu celular? Te localizan ahí, de inmediato. Y sin celular, vía satélite. No, está hablando de ese momento. Entonces, huyan a los montes. Bueno, atención porque ya lo ministré en otros temas. Todo esto de esta mortandad horrible que hubo en Israel, no afectó a los redimidos de Yahshua. Ojo con eso. Todo esto no afectó a los redimidos de Yahshua, que creyeron en Él y sus palabras benditas y obedecieron a Yahshua porque huyeron a las montañas para evitar la destrucción. Los que creyeron en Yahshua, sí, Él es el Mesías, tiene razón. Si Él lo dice es porque viene algo muy feo. Vámonos a los montes. Salvaron sus vidas. Todos los demás, los que no quisieron a Yahshua, fueron muertos. Es lo mismo que viene ahora. Es lo mismo que viene ahora. ¿Sí quedó claro? Todo esto no afectó a los redimidos de Yahshua, que creyeron y obedecieron a Yahshua. Ellos huyeron a las montañas para evitar la destrucción. Ahora vamos a Juan, el apóstol, el nuevo pacto, como tú lo conociste, el Nuevo Testamento. Juan 7, verso 37 y 38. En el último y gran día de la fiesta de Sukkot, porque ya lo estudiamos todo eso, ¿verdad? Yahshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y entonces los que creyeron en Él, huyeron a los montes. Ahora, esto habla del nivel más profundo acerca del templo espiritual
porque ahorita ya no va a haber templo hasta que Yahshua venga a la tierra e instaure su reino y se empiece la construcción del templo. Si ahora salen con que un templo es construido y no le crean nada, porque ese templo es construido por Satanás. Yahshua HaMashiach reprenda a sus ángeles y todos sus seguidores. ¿Sí? Ya nombraron desde hace un par de años un sumo Cohen, un sumo sacerdote. El sumo Cohen es Yahshua. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, el templo está aquí en el corazón de nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí en Juan 7, Juan 7, 37 y 38, está hablando del nivel, Yahshua está hablando del nivel más profundo del templo espiritual. Porque Yahshua está todavía construyendo ese templo en los corazones de muchos que van creyendo ahora mismo. Y en las mentes de su pueblo. Aquellos que guardan los mandamientos de Yahweh y tenemos el testimonio de Yahshua HaMashiach. Vamos a Malaquías porque estamos viviendo momentos muy proféticos, hermanos. Muy proféticos. Es lo último ya. Malaquías, capítulo 3. ¿Sí? Muy bien. Malaquías, capítulo 3, vamos a leer el verso 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. Ahí pónganle segundo templo, todavía estaba construido el segundo templo. Ese mensajero era Juan el Bautista, Yohanan Bersajayá en hebreo. El papá de Juan, el profeta, sí, del apóstol, el profeta más bien, él es el mayor profeta, no hay otro mayor profeta, dice Yahshua, que él. Él no hizo milagros como Elías, pero él es el mayor profeta. ¿Por qué? Porque anunció a Yahshua. Está profetizado todo en el libro del profeta Isaías. ¿Sí? Entonces, en aquella época todavía estaba el segundo templo. Recuerden que de Malaquías a Juan hay 400 años de diferencia. 400 años sin que hubiera un profeta. Y sin profeta, el pueblo desfallece. Se desvía. ¿Y es lo que pasó? Por eso estaba Herodes, descendiente de Saf, ¿sí? Y él nombraba al sumo Cohen y lo quitaba, y ponía otro y lo quitaba, etcétera, etcétera, etcétera. Hacían lo que querían, pues. ¿Verdad? Pero vamos a volver a ver. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino de delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros, y aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ahora, vamos a irnos hacia el capítulo 4. Eso ya solo se expliqué a varios hermanos de la Keilah local, también de la mundial. Malaquías 4. ¿Sí? Bueno, entonces en Malaquías 4, verso 2 está hablando que nacería Yahshua. Él es divino, no es, nació con una naturaleza humana, pero Él es divino. Malaquías 4:2, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas de su talit, ¿sí?, traerá salvación, y saldréis y saltaréis como los cerros de la manada. Verso 4, acordaos de la Torah de Moshe, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Y luego el verso 5, he aquí yo envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Para esa época de la ira, antes de la ira, ya Juan había sido decapitado 2000 años atrás. Entonces, está hablando aquí que hay Elías Tisbita, ¿sí?, que fue arrebatado en un remolino. Muchos dicen en un carro de fuego. No, el carro dividió a Eliseo y a Elías y subió en un torbellino, ¿verdad? Está hablando de Elías Tisbita, de otro que vendría con el espíritu de Elías, Juan el Bautista, y de un tercer hombre que vendría con el espíritu de Elías.
Son 3 Elías, por así decirlo. No lo digo yo, aquí está, ¿verdad? Entonces, aquí yo os envío el profeta Elías antes, no dice durante, que venga el día de Yahweh. ¿Cuál? La ira, grande y terrible. Ahora, en el verso 6 hay 2 cosas que hay que entender muy bien. Pongan atención, por favor. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, aquí está hablando tanto de Juan, el Bautista, como del Elías de estos tiempos. ¿Sí? Juan, ¿qué hizo? Él bautizaba, hacía tevilot, bautismos, la inmersión en agua. ¿Sí? Y entonces venían adultos a él, adultos. Dicen, queremos hacer arrepentimiento. Bueno, entonces él bautizaba, por así decirlo, hacía tevilá, inmersión en agua, en el nombre de Yahshua Mashiach. Hay muchas cosas en Lucas capítulo 1, o sea, arrepentidos, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y el que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Eso decía Juan, profeta. Bueno, y entonces el segundo Elías, que es Juan, él traería el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Ese es el de Elías que está operando ya. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, ahora hablan más jovencitos que quieren entrar a los pactos. También adultos, pero son mucho más jóvenes, sí, jovencitos, yo diría que casi niños, que quieren entrar a los pactos. Y entonces yo tengo que hablar, pero no a solas con los niños o los jovencitos. Tiene que estar su papá o su mamá, o los dos. Sí, oiga, ¿usted es el Roe Palacio? Sí, servidor. Le quiere hablar mi hijo, él tiene 15 años, o 14, o 13, o 12, no sé. Sí, dime, ¿cómo te llamas? Me llamo, por ejemplo, Pablo. Pablo, dime qué se te ofrece. Ponle altavoz ahí para que oiga a tu papá y tu mamá. Yo quiero entrar a los pactos, pero mis papás no me dejan. ¿Se dan cuenta? Está sucediendo ahorita mismo. Y no de ahorita, ya tiene un par de años. Entonces se está cumpliendo esta profecía ahora mismo. Ahora, entonces es Elías, el profeta, tisbita, Juan el Bautista y otro Elías, profeta, que no será lógico un Elías tisbita reencarnado. Explico. Para que se entienda mejor, vean el video que hay aquí en este canal, la declaración de Yahshua HaMashiach sobre Elías. La declaración de Yahshua HaMashiach sobre Elías. Bueno, y la profecía hacia... Vamos para allá si quieren en Lucas. Vamos para Lucas, bendito sea el abacados. ¿Sí? Muy bien. Bueno, aquí encontramos el verso 13, Lucas 1, verso 13. Pero el malaj, el ángel, le dijo a Zacarías, el papá de Juan, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Johanán y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Porque será grande delante de Yahweh, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre. Por eso él brincó, ¿se acuerdan? Cuando llegó Miriam a saludarla. Y ya está embarazada Miriam, lógico, ya he explicado eso. Dices, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Elohim de ellos, a Yahweh. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos. Ahí lo tienes, más claro ni el agua, ¿verdad? Y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor, mi pueblo bien dispuesto. Por eso, el Ruach HaKodesh ministra que en Malaquías, vamos otra vez ahí, ya lo viste tú, con sus ojitos,
Entonces, el profeta Juan, Yohanan, de los padres hacia los hijos. El Elías de ahora, de los hijos a los padres. Tremendo, ¿verdad? Se cumple todo. Aleluya. Ahora vamos al libro de los Hechos, capítulo 3. Sí. Hechos 3, verso 19. ¿Ya lo tienen? Hechos 3, verso 19 al 26. Así que pues arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Yahshua HaMashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba, no, es retenga, leakef, lo he ministrado por años, ¿verdad? Hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Y ahí sigue la administración. Y ustedes lo pueden leer hasta el verso 26, ¿verdad? Bueno, muy bien. Ahora, Elías Tisbita, no se sabe mucho de él, pero los estudiosos han dicho que él profetizó entre el año 865 al 835 antes de Yahshua HaMashiach. Malaquías profetizó 500 años, 400 años antes de Yahshua HaMashiach. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a Mateo, entonces ya vamos entendiendo mejor y ahorita vamos a entrar a cosas más profundas. Vamos a Mateo, porque todavía voy a la mitad del tema, aunque ya son las 7, pero voy a la mitad del tema. Pero yo quiero que quede grabado todo. Mateo 17, bendito es el Abacados, 17, verso 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que venga Elías? Y dice Malaquías 4:5, ¿verdad? Respondiendo Yahshua les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ahí ponle futuro, o sea, este tiempo. Mas os digo, el verso 12, que Elías ya vino. Ahí está hablando de Juan, pasado. No le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron, así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Está hablando aquí de Juan. Entonces el verso 11 es futuro, en este tiempo. El verso 12 es Juan, Yohanan el Bautista, para que se entienda. ¿Sí? Pasado. Y es que en este tiempo Juan ya había sido decapitado. Vamos al Evangelio de Marcos. Vamos a Marcos. Estudien este tema en este Shabbat, porque te vas a gozar con todo lo que falta. Marcos 9, verso 11. Se vuelve a repetir. Y Marcos 9, verso 11. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas, como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada. Pero os digo que Elías ya vino y le hicieron todo lo que hicieron, como está escrito en él. De alguna manera está mejor resumido, por así decirlo, en Mateo. Porque está hablando pasado y futuro. Entonces, un Elías del tiempo del fin, ahorita, y es mensajero del pacto, habla que entren a los pactos. Ahora, vamos al libro de Hechos, permítame ver si no ya leímos esta cita, perdónenme. Hechos 3, vamos a Hechos 3, déjenme ver si ya la leímos. Sí, ya la leímos, perfecto. Entonces vamos a Efesios 4. Es que se me van viniendo las ideas, como les he dicho, voy anotando las citas, pero algunas ya son repetidas, entonces no hay ningún problema. Lo que pasa es que, bueno, se va uno acordando, ¿verdad? Gracias a Yahshua, que nos recuerda. El Espíritu os guiará a toda verdad, aleluya. En Efesios 4, verso 25. Por lo cual, desechando
la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Eso ya lo he ministrado varias veces, ¿sí? Pero lo que quiero que quede claro, ustedes van a leer hasta el 32, pero miren el 30, y no contristéis al Ruach HaKodesh de Elohim, en el cual fuisteis sellados para el día ¿de qué? De la redención. Entonces el tema es clamor, la gran redención. Ahora vamos a Juan, el Evangelio, para que se entienda por amor a los nuevecitos, en el capítulo 5. Juan 5, 25, ¿sí? Juan 5, 25. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Elohim y los que oyeren vivirán. Tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a Juan 11. Ustedes recuerdan cuando resucitó a Lázaro, ¿verdad? Sí, el hermano de Miriam y de Marta. Juan 11, verso 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Tremendo, ¿verdad? Entonces todo se cumple. Y en 1 Tesalonicenses, su voz es de shofar. Su voz es de shofar. Pero aparte oiremos en el Espíritu antes del Natsal, pero eso va a ser casi nada. Subida acá. Más bien llega el novio, ¿verdad? Entonces, en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Adón mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con shofar de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en Yahshua resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hemos quedado, seremos llevados juntamente con ellos para estar siempre con el Señor. Lo resumí. Bueno, ¿a qué hora sucede el clamor? Vamos a Mateo 25. Esto ya es muy interesante, porque el día y la hora nadie lo sabe. Pero aquí dice en Mateo 25, verso 6, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces eso quiere decir que el Natsal, no sabemos el día, ni estoy poniendo hora, será a la medianoche. Pero voy a explicar algo, permítanme tantito, ¿sí? Es muy importante que pongan atención a lo que voy a decir. Miren, hubo un clamor, vamos a Éxodo 12, vamos para allá, en Éxodo 12, verso 30. ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Y se levantó aquella noche Faraón y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Aquí el clamor fue para muerte. Y el clamor que nosotros vamos a escuchar es para vida eterna. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos a Apocalipsis 15. Por favor, vamos a Apocalipsis 15. Anota las citas y mañana revisas el tema. Le vas poniendo pausa y demás, te gozas. No se estresen si no pueden manejar su Biblia rápido. Apocalipsis 15, muy bien, verso 3. Y cantan el cántico de Moshe, siervo de Elohim, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Elohim, todopoderoso, Adón, poderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los Kadoshim. Un canto precioso, ¿verdad? Muy bien. Bueno, Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, ahí adelantito. En el verso 14. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Y aquí está hablando de nosotros. Es decir, cuando regrese en la batalla de Armagedón estaremos nosotros. Los ángeles son fieles de por sí. Ellos no chistan nada, nada más les dicen una orden del Eterno y la hacen. ¿Sí?
¿De acuerdo? Y ellos no fueron elegidos, fueron creados como ángeles. Los elegidos somos nosotros. ¿Quién os eligió a vosotros? Ustedes no me eligieron a mí, dice Yahshua, yo los elegí a ustedes. Aquí se dan cuenta que la Keilah, no iglesia, Keilah, que guarda la Torah, Shabbat, fiestas, pactos, es la que viene con Yahshua. ¿Sí? Llamados elegidos y fieles, o sea, aquel que se mantuvo hasta el final. Apocalipsis 19, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposo se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son las acciones justas de los santos? Guardar la Torah. Guardar la Torah, ¿verdad? Muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, hay más cosas que quisiera yo platicarles, pero entonces, a ver, anoten así. Redención, Pesaj. Ahí fue la redención de los hijos de Israel. Gran redención, Shavuot. ¿Sí? Verano, la cosecha de trigo. Ahora ya entendemos. Pesaj, redención. Gran redención, Shavuot, la cosecha de trigo. Ahora, Yahshua necesitaba venir en forma de hombre para recuperar la autoridad que se había dado al hombre sobre la creación y sobre la muerte. Anótenlo, voy a tomar un poco de agua. Entonces Yahshua necesitaba venir en forma de hombre para recuperar la autoridad dada al hombre sobre la creación y sobre la muerte. Vamos a 1 Corintios, ahí 15. 1 Corintios 15, verso 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. ¿Sí? Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, o sea, natural, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, pero se está refiriendo al cuerpo natural. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postre de Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales, y cuál celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Algunos dirían, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Bueno, en pocas palabras, Yahshua vino para recuperar todo lo que el hombre le vendió al diablo por medio del pecado, incluyendo nuestros pecados. Entonces, en la tercera copa de la redención, ¿sí? Bueno, ahora, volviendo a Malaquías, por favor, vamos para allá rápido. Volviendo a Malaquías, es antes del Nuevo Testamento, como tú lo conociste. Bueno, pongan atención. Ya ministré sobre Juan, ¿sí? De los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres ahora. He aquí yo envío mi mensajero, es 3:1 de Malaquías, el cual preparará el camino delante de mí y vendrá súbitamente a su templo. Pero el tercer Elías ya no viene al templo porque no hay templo, ahorita no hay templo. Grábense muy bien eso, para que no sean confundidos, hermanos, ¿de acuerdo? Aquí en Malaquías 4:5 ya no se menciona templo, porque no hay templo. No habrá templo hasta que venga Yahshua. ¿Sí? Si se levanta antes un templo, va a ser del diablo, hermanos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bueno,
Restaurar todas las cosas es importante. Vamos a Lucas, por favor, Lucas 11. Vamos a Lucas 11 y vamos a ver el verso 17. Muy bien, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Por eso nosotros debemos, en gozo y paz, local y mundial, ser un solo cuerpo en Yahshua Mashiach. Nada de chismes, nada de diretes, nada de eso. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, permítame llevarlos a Mateo, otra vez a Mateo 11. Vamos para allá, déjenme ver si ya leímos esta cita, si no, no hay problema. Mateo 11, el verso 13 y 14. Porque todos los profetas y la Torá profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿De acuerdo? Te refiere entonces, ya recuerden, tres Elías: Elías Tisbita, Juan el Bautista y otro hombre con el espíritu de Elías, para ir restaurando las cosas rápido. Bueno, a ver. Eso ya lo expliqué, muy bien. Perfecto. Para no ser repetitivo con ustedes. Muy bien. Ahora, cuando yo dije que hablan muchos jovencitos y se comunican con los hermanos de Gozo y Paz, varios jovencitos, con hermanos y hermanas, yo quisiera entrar a los pactos, Es eso lo que está sucediendo ahora. Y muchas veces, para gloria del Eterno lo digo, los papás entran a los pactos después. Ahora ese es el orden, según la Biblia, no lo que yo diga. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿No es hermoso todo esto? Que los hijos hablen. Se cumple la profecía al 100%. ¿Verdad? Ellos buscan cumplir la voluntad del Todopoderoso. Ahora sí, vamos a Segunda de Reyes. Vamos a Segunda de Reyes y vamos a entrar a cosas un poquito más profundas. Bueno, todo es profundo, pero Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 2. Muy bien. 1, y vamos a leer hasta el 11. Aconteció que cuando quiso Yahweh alzar a Elías, en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal. Y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Yahweh me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Yahweh y vive de tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y saliendo a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Yahweh te quitará hoy de tu Señor de sobre ti? Y le dijo: sí, yo lo sé, callad. Verso 4, Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Yahweh me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. No se desprendió del profeta, ¿verdad? No te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabías que Yahweh te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Yahweh me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive Yahweh y vive tu alma, que no te dejaré. Pues fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su talit, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron al uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: él ya sabía que iba a ser llevado. Bendito es el abacados. Pide lo que quieras que haga a ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahí te remite a Deuteronomio 21:17.
Y es que el primogénito tenía la doble porción. Le tocaba la doble porción. Ahorita vamos a ir para allá si quieren. ¿Verdad? Muy bien. Él le dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así. Mas si no, si no, no. ¿Qué lección podemos aprender aquí de Eliseo? Ser pegados al que el Eterno ha ungido, ser pegados, o sea, no, desde luego pegados a Yahshua, pero no desprenderse, ¿no? Estar atentos a lo que dice uno que ha sido ungido. 11. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Y ahí sigue ya la narración. Bueno, entonces, Elías sabía que iba a ser llevado. Los hijos de los profetas sabían que iba a ser llevado. Elisha, el nombre en hebreo, sabía que Elías iba a ser llevado, arrebatado, pues, llevado. Bueno, entonces, a ver, permítame llevarlos a Deuteronomio. Vean cómo si no se aprende Torah, no se sabe el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto. Tú lo llamaste Nuevo Testamento, ahorita ya no, Nuevo Pacto. Deuteronomio 21, verso 17. Mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que le correspondiera a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Y ya el libro de Deuteronomio y las parashoyas se van explicando el sábado en la mañana. Bueno, la cuestión está que aquí ellos sabían. Ahora, vamos al Apocalipsis en el capítulo 4. Vamos a Apocalipsis capítulo 4. Si esto no te emociona, estás bien perdido, perdida. A mí me emociona porque yo ya quiero estar con Yahshua. Mi familia y yo ya queremos estar con Yahshua. Apocalipsis 4, verso 1. Después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí, como de trompeta, shofar, hablando conmigo, dijo, sube acá. Él oyó primero, sube acá. No fue tomado así nada más. ¿De acuerdo? Elías lo sabía, los profetas, los hijos de los profetas lo sabían, Eliseo lo sabía. Subrayen ese sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Sube acá. ¿Sí? Perfecto. Los dos testigos cuando mueran, eso está en Apocalipsis 11, vamos para allá. ¿Sí? Verso 12, Apocalipsis 11, verso 12. Miren lo que van a oír. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Tremendo, ¿verdad? Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. ¿Por qué? Porque ese arrebato, ese natsal, va a ser muy lento. Entonces, a ver, ya vimos que el clamor es a medianoche. Mateo 25, verso 6, cuando habla de las vírgenes. Yo voy a decir esto un poquito rapidito por el tiempo. Es que si, perdónenme, yo sé que me comprenden. Si lo digo muy despacito, le voy repitiendo, gasto más voz. ¿Sí? Les agradezco su comprensión. Y ya va a quedar filmado. Bueno. En el Nuevo Testamento, para que se entienda, en el Nuevo Pacto, el Brit Hadashah, las vigilias que se nombran eran romanas, no hebreas. ¿De acuerdo? O sea, el pueblo ya estaba tan acostumbrado porque 64 años antes ya había llegado el Imperio Romano, antes de Yahshua. Entonces, primera vigilia era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. Segunda vigilia, a eso se llama medianoche. De 9 de la noche, estoy hablando del horario que conocemos la mayoría, de 9 de la noche a 12 de la noche.
Tercera vigilia, canto del gallo, de las 0 horas a las 3 de la mañana. Es la tercera vigilia. Cuarta vigilia, de las 3 de la mañana a las 6 a.m. Y prácticamente amanece en Israel. Por lo tanto, la medianoche marca el final de la segunda vigilia y el inicio de la tercera. Ahorita lo estoy diciendo, sí, mañana lo apuntan. ¿Sí? Bueno, ahora, voy a decirles varias citas. Por ejemplo, en Éxodo 12, anótenlo, verso 13, ¿sí? Yahshua pasó a la medianoche, por así decirlo, ¿sí? Y bueno, a ver, vamos a Éxodo para que le entendamos mejor todos. Éxodo 12. Entonces, ¿ya anotaron lo de las vigilias? Si no, revisen el video. Éxodo 12, verso 13. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Bueno, entonces, Yahshua pasó a medianoche a Egipto. ¿Ya aprendiste cuál es la medianoche? De 9 de la noche, de lo que nosotros conocemos, a 12 de la noche. ¿De acuerdo? Y entonces, los que habían hecho caso que hubiera sangre del corderito en los dinteles de la casa, no pasaba el ángel destructor para destruir. Por eso nosotros, cubiertos con la sangre de bendita Yahshua Mashiach, iremos al cielo, sin duda, claro, porque Él lo prometió. Pero hay que ser santos, de veras. Bueno, entonces, ya se anuncia la libertad del pueblo de Israel. Y entonces estamos en Éxodo 12, verso 29, vean ahí el 29, y aconteció que a la medianoche, subrayen lo de medianoche, es importante, ¿sí? A la medianoche, Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y ya vimos que hubo un gran clamor, verso 30. ¿De acuerdo? Bueno, ahora vamos con Pablo, Rab Shaul y Silas. Vamos allá. Vamos para allá rápido al libro de los Hechos. Hechos 16. Y ustedes dirán, Roy, pero ¿por qué nos ministráis? Porque es importante. Sin duda es importantísimo. Nadie sabe el día y la hora, pero el Eterno dejó pistas para que no andemos en tinieblas. Hechos capítulo 16. Hechos capítulos 16. 16, versos 25 y 26. ¿Ya tienen? Hechos 16, ¿sí? ¿Cómo dice el 25? Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos, cantos, jalelot, a Elohim, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. A medianoche, ojo con esto, lo que voy a decir, no estoy diciendo ni el día ni la hora, porque recuerda que la medianoche pues va de las 9 hasta las 12 de la noche de nuestro horario. Y eso es en el lugar, en el país donde vivas. ¿A qué hora sucedió esa redención, esa salvación para Pablo y Silas? A medianoche. ¿A qué horas fue el paso del ángel destructor en Egipto? A medianoche. Entonces, ellos estaban en prisión, pero hay que cantar siempre. Sí, se abrieron las puertas de la cárcel. Ya dije, en Mateo 25, verso 6, la parábola de las 10 vírgenes, que la vamos a ver con puntos y comas dentro de poco, el clamor a la medianoche. Salgan porque el esposo viene. Ahora, la tercera vigilia ya dije que es el canto del gallo, de las 0 horas a las 3 de la mañana.
Y eso fue algo catastrófico porque eso le pasó a Pedro, ¿verdad? No lo criticamos, no. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 26. Mateo 26, verso 69. Muy bien. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Yahshua, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Y ya sabemos el relato, ¿verdad? ¿A qué hora sucedió? Al canto del gallo. Pero no sabemos exactamente una hora. De las 0 horas a las 3 de la mañana. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vayan anotando, eso es importante. La cuarta vigilia, ya dije que es de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. ¿Sí? De Israel. ¿Sí? De Israel. De Israel. Siempre todo es Israel. Las profecías son para Israel. Las promesas son para Israel. Entonces, si no eres Israel, injértate. Romanos capítulo 11. Entonces, en Mateo 14, vamos atrasito, Mateo 14. Mateo 14, verso 22 y 23. Enseguida Yahshua hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera, entretanto que él despedía a la multitud. Despedida a la multitud, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Vean cómo dice el 25, mas a la cuarta vigilia de la noche Yahshua vino a ellos andando sobre el mar. Y ya sabemos, y voy a predicar algo sobre eso, porque es impresionante lo que el Eterno nos da a entender ahí, como enseñanza. Entonces, esto a la cuarta vigilia. Bueno, la apertura del Mar Rojo, cuando Yahweh le dice a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Diles que marchen, ¿verdad? ¿Se acuerdan? A ver, vamos a Éxodo 14. Éxodo 14. Recuerden que no somos salvos por el conocimiento. La salvación es por gracia. Entonces, pero si puedes aprender, aprende. Sí, Éxodo 14, verso 24. Aconteció a la vigilia de la mañana, vigilia, subraya, que Yahweh miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos delante de Israel porque Yahweh pelea por ellos contra los egipcios. La apertura del Mar Rojo, cuarta vigilia. La cuarta vigilia, 3 de la mañana a 6 de la mañana. Y recuerden que en Israel amanece temprano, entonces ya había luz, ya había sol, por así decirlo, o sea, ya había eso. Bueno, ahora, ¿cuál es el simbolismo de todo esto? La medianoche, pongan, es juicio y liberación. Porque recuerden, la redención Pesach, la gran redención Shavuot, y voy terminando. Entonces, medianoche, juicio y liberación. O juicio o liberación, tú eliges. Mejor liberación, ¿no? Y el ascender al cielo con el esposo, con Yahshua, el novio. El canto del gallo representa la vigilia de la tentación. Entonces, a esa hora, si tú te despiertas, hay que reconocer que Yahshua es el Señor y que Él manda y no hay que pecar. El amanecer es la llegada de la ayuda divina y el cumplimiento de las promesas. Yo puse unos datos aquí, miren, si entonces el Natsal, no sabemos, no hay que decir ni día ni la hora. Pero si va a ser, por ejemplo, a ver, de aquí de México, centro de México, son 8 horas de diferencia a Israel. Entonces 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bueno,
Vamos a suponer que es de las 9 a las 12, no se sabe la hora. Pero para los que estamos aquí en México y países vecinos, en ciertas áreas, serán más o menos 4 de la tarde, 5 de la tarde o 3 de la tarde, no sabemos. Pero Yahshua viene pronto. Aleluya, bendito es el... Hasta aquí dejó el estudio porque ya veo que le está saliendo humo de la cabeza. Ya mejor, a ver, una despejadita, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos todos de pie y agradecer al Eterno toda Gabá por tu luz, para hacer luz para los demás. Amén, amén. Vamos a agradecer al Eterno con una oración. Padre Eterno, Yahweh, en el nombre de don Yahshua Mashiach, son muchos datos, lo comprendo, Padre. Pero yo les quise dar este estudio que tú me pusiste en mi mente, en mi espíritu, para mis hermanos y hermanas. Sabemos que viene la redención y que oiremos tu voz. Subid acá. Toda Gabá Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen, aleluya. Vamos a bendecir a nuestros niños.